Hola, buen día. ¿Cómo andan? Hola, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, tuve acá un inconveniente acá con la máquina, pero bueno, ya está solucionado. Así que ahora Bueno, bueno. arrancamos. Acá con cara de dormido. Me pegó duro el sábado. Los hice madrugar. No, está bien, Bueno, mejor. todo bien. Ahora acá, sí se conecta. Vamos a esperar 5 minutos, que hay 3 personas más que iban a venir al curso y arrancamos, Dale, ¿sí? dale, perfecto. Yo dejo por ahora. Ahí está, hola, Abel, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, buen día. Buen día. Bien, todo bien. Bueno, tanto tiempo, Abel. Vamos a esperar 5 minutos más, que hay un par de personas que iban a venir y arrancamos, ¿sí? Y si no arrancamos, igual voy a dejar la clase grabada en YouTube para Claro. sí, para la gente que no puede participar hoy, para que se enganche en la clase que viene. Voy a cambiarme la conexión de internet, me anda súper mal. Un segundito, me van a ver desaparecer y volver, ¿sí? Bueno, Ahí, ahí está. No, ¿dónde está? No. Ahí está, ahora sí. Eh, Nadia, nos lees, ahí está, se está conectando. Ahí viene Javier, admitir. Nadia, ¿nos escuchás? Saludanos por chat, Nadia. Ahí se está conectando. Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día, Seba, ¿cómo va? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a empezar. Ahí está. Ya estamos, somos 5. Bueno, faltan dos personas más que se van a ir uniendo durante el transcurso del día, o si no, quedan 3 personas más. Pero bueno, si no, van a participar en la clase que viene. Bueno, todo tranqui. Yo me presento, todos me conocen menos Javier. Eh, Soy Sebas, yo trabajo en SQL hace 20 años más o menos, trabajo con base de datos. También doy clases en ORT, acá Argentina, y bueno, la idea fue hacer un curso que sirva para que tengan herramientas para lo que sea, para mejorar en el laburo, por ejemplo, ¿sí? Primero para tener un conocimiento más, eso es súper importante. Pero después, la idea es que tengan un conocimiento que les permita posicionarse mejor en el mercado. ¿Tá? Entonces este curso va a ir de menor a mayor, va a ir de lo básico a llegar a conocer lo que son los objetos más fuertes de la base de datos, ¿sí? Lo que terminan usando en SQL son los procedimientos, las funciones, las vistas, ¿sí? Pero vamos a empezar de lo más básico, de lo más chico, de por qué se usan las bases de datos, qué es el SQL, etcétera, ¿sí? La primera clase va a ser una introducción, mostrarles cómo instalar una base de datos en sus máquinas, y después de eso, tener todas las herramientas para poder hacer las prácticas, porque a partir de la semana que viene las clases son más prácticas, ¿sí? Así que bueno, ahora les empiezo a mostrar un poquito, les voy a compartir unas pantallas para que vean de qué se trata un poco todo. Yo sé que Abel y Nadia laburan en sistemas, estudiaron sistemas, no sé si laburan en sistemas, sé que Abel fue alumno mío
y Nadia también. Maxi, ¿vos hiciste algo de sistemas o es tu primera vez que te querés acercar al mundo de lo que es algo de sistemas? Bueno, en realidad estoy haciendo un curso también de Front-End Developer Ok, y otro curso de introducción a la ciencia de la computación. perfecto. Bueno, bien, bien. ¿Vos, Javi? La Seba, bueno, yo estudié 2 años sistemas Sí, y trabajo en sistemas también, perfecto. como analista Buenísimo. funcional, más que Perfecto. nada. Bien. Bien, este curso originalmente estaba pensado para analistas funcionales, pero bueno, se abre el juego para todos los que necesiten, ¿no? Todos los que tengan la noción básica de que un sistema se conecta a una base de datos, mínimamente, igual está explicado para que pueda entrar gente que no tiene quizás un nivel como el que tienen ustedes. Bueno, voy a empezar un poquito con unos PowerPoint. Voy a compartirle pantalla. Sí, volvieron los viejos y queridos PowerPoint. Voy a compartir. Compartir pantalla. Ahí está. Bueno, este curso, ahora este PowerPoint se los voy a mandar después y les voy a mandar un pequeño apunte sobre lo visto. Ahí está. El curso en sí consta de 5 partes, ¿sí? Que son introducción, instalación de SQL Server es hoy, ¿sí? Todo lo que es estructuración de la base de datos, esto no está dividido por clases, ¿sí? Esto es lo que se va a ver en en todo el curso. La introducción, la estructuración es cómo crear correctamente, cómo diseñar la base de datos, ¿tá? Porque cómo guardamos la información, de qué manera es la manera óptima de guardar la información. El diseño de consultas, porque las bases de datos tienen un lenguaje de consulta, que ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, modificación de datos. Las consultas, en realidad, todo lo que es el lenguaje permite consultar, modificar, insertar y borrar datos. Y optimización de consulta, hacer que las consultas sean más rápidas y también que nos den la información que necesitamos y no nos den información redundante. ¿Tá? De esto se basa el curso. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan saber, conocer el lenguaje SQL de manera tal que les dicen en un trabajo, necesito consultar, no sé, los clientes que no compran hace un mes nada. Entonces, con esas herramientas ustedes van a poder hacer esas consultas, ¿tá? Por ejemplo. Bueno, vamos a hacer un toque, como esta es una introducción, cómo funciona lo que es el almacenamiento de la información. Yo me imagino que ustedes ya saben que la información se almacena en un medio físico, ¿sí? Un disco de estado sólido, en la nube, que también son discos, a la vez terminan siendo. ¿Y cómo se procesa la información de un sistema? Y esto estaba quizás más orientado a la gente que no está en la parte de sistema, pero que tiene alguna noción. Generalmente se trata de procesos, programas que interactúan con datos guardados, los procesan en la memoria y el resultado termina siendo nueva información guardada o borrada, ¿sí? Pero siempre nueva información. Partir de una información, de algo guardado y transformarlo en algo para que resulte en otra cosa. Por ejemplo, a ver, si ustedes tienen que hacer una factura, ustedes van a leer la información de los clientes, de los artículos, de los productos, de los precios, van a armar la factura, que sería en el proceso, ¿sí? Mientras arman las cosas, todo pasa en la memoria, esta sería la compu, esta es la memoria, y el resultado final es la factura que se graba. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Entonces,
¿qué pasa? ¿Cómo se accede a la información? Antiguamente, cuando no existía este concepto de base de datos, la información se guarda en el sistema de archivo de las compus, se guardaba como archivos, ¿sí? Muchos archivos que hacían que el programa se encargue, el programa que uno programaba, de armar primero la información a guardar, de consultarlos, de manipularlos. Era un problema porque teníamos que hacer un programa muy grande y muy complejo para que guarde la información correctamente, que no haya redundancia, que si venía otro programador entienda lo que estamos haciendo. ¿Qué pasaba si dos personas querían acceder sobre la misma información? ¿Quién estaba autorizado a tocar la información? Era muy complejo eso, ¿sí? Todo había que hacerlo a través del programa que los programadores hacían. Tenían que pensar mucho en cómo estaban los datos guardados en el disco, ¿sí? Entonces, ¿por qué usar base de datos? ¿Cuál es el concepto de base de datos? El concepto de las bases de datos es que toda la información la gestiona el motor de base de datos, que es lo que vamos a usar nosotros. Que él se comunique con el disco, él se encargue de cómo grabar la información al disco, cómo recuperarla. Pero a nosotros nos provee unas herramientas que nos permiten acá diseñar fácilmente cómo vamos a guardar la información. Nos provee un lenguaje para que el programa interactúe con el motor de base de datos y no con el disco, no acceder al almacenamiento físico, sino que el motor de base de datos se va a encargar de decir, bueno, vos me estás consultando esto, yo lo voy a buscar de la mejor manera. Vos vas a guardar esto, yo lo guardo acá porque yo después lo voy a poder recuperar más fácil. Vos querés consultar esto, vos no podés, porque no tenés permiso. ¿Sí? Che, hay dos personas que quieren modificar la misma información. Bueno, este llegó primero, ¿está? Y hasta que no se libere eso, a la otra persona le vamos a decir que no puede tocar la información. Entonces, el motor de base de datos nos da una interfaz entre la información que queremos guardar y cómo la queremos guardar y el almacenamiento físico. Y nos da muchas ventajas porque nos da un lenguaje mucho más humano, mucho más simple para que nosotros podamos manipular la información, que es el objetivo, que rápidamente nosotros podamos manipular la información. ¿Hay dudas sobre esto? ¿Queda claro? Son conceptos que voy tirando. Sí. Sí, está claro. También te permite encriptar la información, ¿no? El motor. También te permite encriptar la información, exactamente. SQL Server permite encriptar la información, entonces no cualquiera puede acceder a la información y si te roban la información va a ser más difícil recuperarla. Exactamente. ¿Sí? Y ahora lo que voy a contarles es que hoy en día hay dos maneras, hay dos tipos de base de datos que predominan. ¿Qué tipo de base de datos es por cómo se maneja la información interna? ¿Cómo se guarda la información? ¿Cómo se estructura la información? Hay algo que son las bases de datos relacionales. Y las bases de datos que hoy en día se llaman NoSQL, que significan Not Only SQL. Las bases de datos, vamos a empezar por las relacionales. Las bases de datos relacionales, como ser SQL Server, Oracle, MySQL, DB2, Teradata, hay un montón de bases de datos relacionales. Nosotros vamos a ver SQL Server, pero lo que nosotros vamos a hablar como lenguaje aplica a cualquier motor de base de datos. A la mayoría seguro, porque el lenguaje SQL es estándar. Las bases de datos relacionales cumplen con algo que se llama modelo relacional. El modelo relacional es guardar la información en tablas que se puedan relacionar entre sí para poder recuperar la información de una manera más consistente y evitar redundancia de datos. La información, como dijimos, se guarda en tablas. Las tablas se dividen en columnas, que es la unidad de cada
dato que queremos almacenar. Por ejemplo, si queremos almacenar la información de una persona, vamos a tener en cada partecita de la tabla, mi tabla va a guardar personas, y cada persona va a estar compuesta por su número de documento, su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, etc. ¿Sí? Cada partecita de esa tabla, que digamos cada persona está representada por una fila, o sea, el concepto es fila, representa cada unidad, la tabla es una colección de filas, y la columna es la partecita de una tabla que representa un dato en particular. Y lo que tiene la base de datos relacionales es un lenguaje, o sea, los motores de base de datos nos proveen un lenguaje que se llama SQL, que viene de Structured Query Language, lenguaje de consultas estructurado. Es un lenguaje poderoso y muy estructurado, y por eso también es fácil de aprender para hacer consultas. También tenemos hoy en día las bases de datos no relacionales, ¿sí? Que existen un montón, que sirven para distintas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más de las relacionales. Las relacionales nos permiten hacer transacciones. ¿Qué quiere decir transacciones? Poder hacer un montón de modificaciones, inserciones a la base de datos, pero si algo falla, volver para atrás sin modificar la información. Por ejemplo, yo quiero cambiar mi nombre, por ejemplo, ¿no? Poner, en vez de Sebastián, Sebastián David, que es mi segundo nombre. Cuando yo le digo, hace esa modificación, puedo hacer que, no sé, supongo que quiero cambiar mi nombre y quiero cambiar mi crédito, ¿no? En un banco. Quiero cambiar, este no se llama Sebastián David, se llama Sebastián David, perdón, y el crédito ahora es de 10.000 pesos. Si en esa suma de informaciones que estoy cambiando en la misma transacción falla, el motor de base de datos es capaz de volver atrás todo y mantener el estado original. Eso es lo que tienen los motores de base de datos relacionales, que no tienen los motores algunos motores de base de datos no relacionales no permiten transaccionar. Por eso ustedes van a escuchar hablar de distintos tipos de base de datos que se usan hoy en día, pero no todos sirven para lo mismo, ¿sí? Para sistemas que requerimos que la información se guarde siempre correctamente, que no haya ninguna duda en cómo se guardan, en realidad es cuando se guardan varios datos en distintas tablas o se modifican. Las bases de datos relacionales permiten hacer eso y no todas las no relacionales no permiten. Si están orientadas para otras cosas las no relacionales, para guardar documentos, para hacer digamos, consultas más rápidas, ¿sí? Por ejemplo, una plataforma como Netflix usa una base de datos que se llama Cassandra para algunas cosas, porque es mucho más rápido para que todo el mundo pueda acceder a ver qué películas tiene. Entonces usa ese tipo de bases de datos que son más de consulta, son más rápidas para consultar información. Pero nosotros vamos a basarlos en las relacionales, ¿sí? En las bases de datos relacionales, que trabajan con el SQL. Yo no sé si ustedes... Sí. Una consulta, ¿en qué, por ejemplo, puede fallar una transacción como la que describiste? En una transacción puede fallar, a ver, esto se hace mucho en pruebas, pero por ejemplo, yo tengo que insertar información en una base de datos, en unas tablas, y supónganse que yo quiero insertar un registro que tiene, ya van a ver después que tiene una clave, una duplicidad en información, y la base de datos dice, no, esto que querés insertar, estás repitiendo información, es una clave duplicada, por ejemplo. O querés insertar un valor nulo porque, no sé, hubo algo mal, un error en quien programó la base de datos que permitió eso, o un dato que no te soporta, entonces cuando lo quiere grabar, suponete que grabaste muchas cosas,
no sé, cambiaste el nombre de una persona, o yo tengo un caso concreto, yo tengo un sistema en un colegio, ¿sí? Y la transacción es así. Yo cuando hago una orden de pago, yo doy de alta la orden de pago, doy de alta qué cheques, con qué cheque estoy pagando, estoy dando de alta el asiento contable, yo hago muchas cosas, ¿sí? Si en algún momento, suponete que yo quiero actualizar el valor del cheque y no tengo, me equivoqué en algo, no sé. En este momento esa transacción no falla mucho, pero se me un problema de comunicación con la base de datos, cualquier cosa que pase, cuando yo le pregunto, che, ¿está todo bien? Digo, bueno, la transacción, hacela, y si me dice, mirá, che, igual vamos a hacer transacciones específicamente en una de las partes del curso, y lo vamos a hacer con ejemplos. Y si digo, está ok, hace un commit, transacciona, toda la información que modificaste está ok, listo, se guarda, y si no, vuelve para atrás todo, ¿sí? Por eso digo, cuando son varios pasos en una misma transacción, que es algo que se puede hacer, que es modificar o insertar valores en varias partes de la base de datos, si falla alguna de esas cosas, o haces un cálculo que, no sé, tenés que hacer un porcentaje y sin querer hiciste una división por cero y eso hace que explote el motor de la base de datos. Cualquier programa que dividís por cero una cuenta explota. Al final de todo, puedes decir, che, si hubo un error en todo esto, volvé para atrás todo lo que hiciste y queda todo como estaba. ¿Sí? Vamos a ver con ejemplos concretos lo que es una transacción y cómo hacerla fallar para que vean cómo vuelve todo atrás, ¿sí? Pero eso va a estar más adelante. Ok, gracias. Bueno, yo no sé si todos tienen instalado en sus máquinas el SQL Server, porque uno de los objetivos es que lo instalen, No. ¿sí? La idea es... No, no lo tengo. Ok. La idea es mostrarle... ¿Todos tienen Windows? ¿O alguien usa otro motor de base, otro sistema operativo? Windows. Windows también. Windows. Perfecto. Windows. Joya. Bueno. La cosa es así. Yo acá les voy a mostrar igual cómo se instala, ¿sí? Igual queda esto en YouTube. Acá está el link, ¿sí? Para acceder a la página de Microsoft donde se baja el SQL Server Express 2017, ¿sí? ¿Por qué el 2017? Esperen que lo voy a silenciar un toque. El 2017 es una versión gratuita, es una de las últimas versiones de Microsoft. Es más fácil de ubicar. El instalador es mucho más fácil que el del 2014. Si bien el 2014 es un poquito más chico, el 2017 está bueno y van a poder hacer todo, les sobra para hacer los ejercicios que vamos a ver acá. Entonces, yo ahora voy a descompartir pantalla un toquecito para mostrarles cómo hacer la instalación, ¿sí? Igual yo les puedo pasar el link de la máquina, lo pueden bajar ustedes. Les puedo compartir pantalla un segundito. Ven mi cara de dormido. Y ahora les comparto la pantalla de la descarga. Si alguien quiere que le pase el link y lo quiere hacer ahora, les paso el link por el chat. Mandalo, Seba, si podés. Sí. A ver, ya se los mando. Gracias. Ahí le mandé el link por el chat. La cosa es así.
Ustedes tienen que... Acá tienen una pantallita que dice descargar. Van a usar el idioma que ustedes tienen en la máquina, pero el instalador después detecta qué idioma puede instalarlo, porque no es lo mismo español Argentina que español España, que español México. Entonces el Windows hace medio lío. Entonces cuando el SQL quiere instalarse, va a detectar en qué idioma puede instalarse, ¿sí? Antes, con el 2014, me pasó 1000 veces, que me bajaba el paquete de español, y como yo tenía español Argentina y no español España, me decían, no sirve, tenés que bajarte el inglés. Entonces, A mí también, Seba. sí. Esto ya no pasa más con esta versión. Esta versión, lo que pasa es la bajás y después te dice, che, no puedo instalar en este idioma. Porque esta versión te descarga un instalador chiquito, ¿sí? Que después, ahí lo bajas, ¿sí? Es un instalador chiquito, yo se lo voy mostrando, que lo que hace este instalador es agarrar, esperen que ahora les comparto pantalla al instalador, voy a compartir pantalla de todas las pantallas para que no tener que ir switcheando, ¿sí? Comparto toda la pantalla. Ah, ya está. Listo. Así ven Es una todo. instalación online. No es Es una offline, instalación, claro, ¿qué pasaba? Antes había que bajarse todo el coso, ahora también, pero lo hacemos desde acá, ¿sí? ¿Ven? Acá está la instalación. Es un instalador que te permite decir, bueno, ¿qué querés instalar? Nosotros, la cosa es así. Hay que hacer dos descargas. Primero vamos a instalar el motor de base de datos, ¿sí? Nosotros en las máquinas podemos tener un motor de base de datos, varios. Yo en mi máquina tengo instalado SQL, Oracle, tengo un montón de cosas, MySQL también. Pero vamos a instalar SQL Server, y de este instalador podemos instalar varias instancias, varios servidores de SQL. El concepto es que cada instalación que hacemos de SQL Server nos instala un servidor. Y un servidor puede tener muchas bases de datos, ¿sí? Por eso nosotros instalamos un servidor de base de datos en el cual podemos tener muchas bases de datos. Podemos hacer la instalación básica o la instalación personalizada para ver qué queremos instalar. Lleva más tiempo. ¿Ven? Acá me está tirando un error. Me dice el idioma no coincide con lo que tengo instalado, entonces me lo instala en inglés. Quizás a ustedes se lo instala directamente en castellano. ¿Está? Esto lo que hace es bajar el archivo de instalación, ¿sí? Y después empieza la instalación. Yo voy a ver si lo tengo bajado en algún lado, el archivo, para que no sea tan. Bueno, lo voy a bajar ahora, porque esto es parte del curso. Me baja el archivo de instalación, el SQL, este mismo paquete. Perdón, Seba, nosotros arrancamos descargando la básica. Pueden descargar la básica o la personalizada. La básica les sobra, ¿sí? Ok. Pero yo me descargué la personalizada. Esperen que esto siga su curso, porque se me fue un poquito por acá. Acá está. Y una vez que yo ya tenía descargado el archivo, ¿sí? Quizás a usted les tarde un poco más. Pero una vez que se instale el archivo, que se baje el archivo, el mismo instalador les trae esto, que es el centro de instalación de SQL Server. ¿Está? O sea, lo primero que hace es preguntarle cómo va a ser la instalación, si básica, si la personalizada, para ver qué archivo bajar, si bajar el archivo más chico o el archivo intermedio. Este archivo no pesa mucho, 500 megas más o menos, que no es tanto, y lo que hace es traerte cosas básicas de instalación, ¿sí?
O sea, te trae las herramientas que vos vas a instalar, quizás no te trae un par de cosas más avanzadas que no necesitamos ahora, pero trae lo súper necesario para hacer prácticas, para hacer un sistema, lo que quieran. Yo uso esto para trabajar, así que es buenísimo. Es súper poderoso lo que ofrece el SQL Server Express a nivel costo-beneficio. Lo que no tiene el SQL Express es funcionalidad para JSON, que JSON es un modo de intercambio de información, es una manera de expresar los datos, como XML. La versión Express no la tiene y es re poderoso, pero eso es para el curso más avanzado. Cuando empieza la instalación, lo primero que va a hacer es fijarse si puede instalar o si falta algo en sus máquinas, ¿sí? Él va a hacer un escaneo de la máquina, entonces es probable que quizás en algunas máquinas que quizás hace mucho no se actualiza le falte algún archivo o algo que él mismo va a bajar y va a instalar. Esperen un poquito que esto lo va bajando, que lo va terminando. Ahí está. Se fijó algunas cositas, está todo bien. Acá me hizo que el Windows Firewall hay un warning. Si hay un warning no pasa nada. Si ustedes tienen algún problema cuando lo quieren instalar en sus casas, me avisan y yo les doy una mano, eso no sea un drama. Me dice que el firewall está habilitado, que tenga cuidado que esté habilitado el acceso remoto. ¿Por qué? Porque las bases de datos se conectan a puertos de red internos que tenemos en las compus. Le damos Next. Lo que a ustedes quizás les pase es que se fije si tiene, ¿cómo se llama? El framework de .NET, que como yo ya lo tengo no lo está pidiendo, que eso son paquetes de información, de unos archivos que necesitan para que pueda funcionar, que si no los tiene se los instala solo y después les pide reiniciar la máquina. Por eso les digo, si alguien tiene algún problema para instalar esto, me llama y lo hacemos online en cualquier momento, ¿sí? Bueno, hacer una nueva instalación de SQL Server 2017. Acá me está mostrando todas las bases que yo tengo instaladas. ¿Sí? Yo tengo un montón de bases instaladas, fíjense. Perdón, de instancias, de servidores. Entonces yo voy a instalar uno nuevo. Acepto, sigo. Acá elijo de todo qué es lo que quiero usar. Quizás hay cosas que no necesitamos usar nosotros. Este es el motor de base de datos. Esto es un sistema que permite replicación. La replicación es cuando podés en línea replicar información en otra base de datos para poder. La replicación, bueno, es para poder guardar en línea información en otra base de datos, replicarse y tener, no sé, salvar información, tener un backup online, o otro sistema necesita que la información nuestra, entonces habilitamos la replicación. Se la pueden deshabilitar, para que pese menos pueden deshabilitar todo esto. ¿Sí? Para empezar con esto sobra. ¿Está? Y le damos Next. O sea, es como una instalación chica, súper funcional, súper rápida también. Le damos Next. Acá le tenemos que poner qué nombre le ponemos
a nuestro servidor. Vamos a poner curso SQL. Yo tengo uno que se llama SQL curso, le vamos a poner curso SQL. Quiere decir que que yo en mi máquina tengo habilitado un servidor que se llama curso SQL, otro que se llama SQL curso, otro SQL Seva. Puedo instalar varios servidores, eso está bueno. Porque antes podían instalar un solo servidor, en otras versiones, un solo servidor de SQL en cada instalación, y quizás necesitaban tener más de una instancia instalada en la misma máquina. En servidores grandes hablo, ¿sí? Porque vos podés hacer que los servidores, podés optimizar con eso dónde guardás la información, para evitar que haya concurrencias en la misma base de datos, en el mismo servidor. Entonces, se pueden tener servidores separados. Nosotros, por ejemplo, teníamos en la misma máquina donde laburo, el servidor de producción y el servidor de preproducción. La base de datos, teníamos una instancia de producción y una instancia de preproducción en el mismo equipo físico. Ya no lo tenemos así, pero en una época era así. Entonces teníamos un equipo grande, importante, y teníamos dividido lo que era el servidor real, el que estaban dando, con el servidor de preproducción, que era lo que se probaba antes de subir a producción. Esto es un par de servicios que nos dice cómo queremos... esto es con qué cuenta de Windows quieren que arranque cada servicio de SQL. Esto es para cuando arranque, tienen que dejarlo así funciona. Así el SQL Server siempre arranca con un servicio propio para poder arrancar. Esto lo crea la base de datos, ni lo toquen. Es una cuenta que se crea cuando instalamos. Y algo importante que es el collation. El collation es cómo internamente guarda la información de texto, por las señas, por ejemplo, en el caso de Spanish es la ñ, entonces lo guarda en español moderno, o sea, sabe interpretar las señas, por ejemplo. CI quiere decir case insensitive, que le da lo mismo si es mayúscula o minúscula, y accent sensitive. Y nosotros lo vamos a cambiar por accent insensitive. ¿Por qué? Porque quizás en las consultas yo puedo tener información con acento y sin acento, entonces yo puedo hacer que para mí sean lo mismo o que sean diferentes, ¿sí? Vamos a dejarle AS, perdón. Quizás no es lo mismo una palabra que termina con acento que una palabra que termina sin acento, ¿sí? Entonces, no es lo mismo Sebastián que Sebastián, ¿sí? Entonces, ¿cómo queremos configurar la información? Los textos, ¿ven? Por ejemplo, yo pongo Sebastián con acento y sin acento, y en este caso no va a ser lo mismo, ¿está? Y yo pongo case sensitive, va a diferenciar mayúscula y minúscula. Entonces a mí me conviene sea insensitive, que no le importe lo que es mayúscula y minúscula. Pero el acento puede ser que me importe, ¿sí? Igual después cada base de datos la podemos crear con el collation que queremos, ¿está? Pero por default nuestro motor de base de datos es así, el default es español moderno, no le molestan las mayúsculas minúsculas, pero sí los acentos. Después nos pide acá nos va a decir cómo queremos autenticarnos a la base de datos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos bases de datos en nuestras máquinas, vamos a hacer que se loguee directamente con el usuario de Windows, si lo tenemos como administrador, ¿sí? Pero nos conviene siempre tener un modo mixto. O sea,
que en la máquina local nos podamos loguear sin poner clave, y también nos conviene brindarle una contraseña para el usuario System Administrator, que vamos a hacer nosotros, y tiene que ser una clave que tenga una política, tiene que tener mayúsculas, números, caracteres especiales como puntos. Entonces, acá ponemos la clave. Entonces, cuando nosotros nos loguemos, vamos a poder loguearnos de dos maneras. Después lo vamos a ver cómo nos logueamos, ¿sí? Le damos Next. Y ahora lo que hace es instalarlo. Instala, tarda un ratito. Acá no va a tardar mucho porque lo tengo ya instalado. Y es una máquina rápida. A ustedes quizás les pueda llegar a tardar un poco más. Entonces vamos a dejar que instale el programa, ¿sí? Fíjense qué velocidad está. ¿Qué es lo que instala esto? Instala en mi máquina un motor de base de datos. ¿Sí? Pero a ese motor de base de datos vamos a poder acceder a través de conexiones con algún programa, o vamos a tener que bajar un programa especial. A lo que digo es, yo hago un programa y me puedo conectar a la base de datos, a un programa en Java, en .NET, en lo que quiero, y me voy a poder conectar a la base de datos, pero yo necesito un programa que me permita acceder directo a la base de datos para yo hacer cosas, para yo trabajar con la base de datos. Mientras termina de instalar, yo les muestro. Acá está lo de la instalación. Acá es lo que les explicaba del motor de base de datos. El acceso a la base de datos lo vamos a hacer con un programa que se llama Microsoft Management Studio. ¿Por qué? Porque es el programa que está preparado para conectarse a instancias de base de datos y poder trabajar con ella de una manera muy natural. ¿Sí? Es un entorno gráfico para administrar, programar y hacer lo que queramos con las bases de datos. Con este programa podemos acceder a bases de datos que estén en nuestras máquinas o en redes, ¿sí? Y acá está el link, que ahora se los paso por, ¿cómo se llama? Por chat. Vamos a ver cómo